Quiero leer ahí Santiago capítulo 1, verso 21 en la nueva versión internacional. Dice: por esto despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Aleluya. Amén. Y vamos a hablar bajo el tema la palabra implantada. Amén. Ingerida. O aquí dice sembrada. Cuando uno toma cualquier alimento, decimos que ingerimos el alimento, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese alimento, cualquiera que sea, en el organismo? Después del proceso normal y natural del metabolismo, ¿qué pasa? ¿Se convierte en qué? En sangre, en vitaminas, en nutrientes para nuestro organismo. Y eso es lo que hace que el cuerpo funcione bien, tenga energía, que el bebé, el niño se desarrolle, crezca. Amén. Entonces, eso igualmente debe hacer la palabra en el alma, en el espíritu del ser humano. Por eso el Señor toma ese ejemplo o dice de esa manera que debemos de dejar toda inmundicia, toda maldad, todo lo que sea desagradable y pecaminoso a Dios, y que recibamos con mansedumbre la palabra ingerida. Debe ser implantada en nosotros. Amén. Para que así pueda salvar nuestras almas. Si la palabra no forma parte de nosotros, no va a salvar nuestras almas. La vida eterna, la salvación del alma, depende de cuánto usted permita que la palabra forme parte de su vida. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que ella penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Imagínense. Amén, hermano. Entonces así debe de decir, o debe de ser así. Amén, hermano. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, allí en el capítulo 11, verso 17, dice: algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas, en su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Él toma este ejemplo de el pueblo de Israel y de la iglesia, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero que el Señor, ese olivo, que es el pueblo de Israel, le quitó, le arrancó algunas ramas y en lugar de esas injertó, le colocó otras ramas silvestres, o sea, refiriéndose a los otros, a los gentiles. Amén. Y dice claro ahí: ahora eres parte de la misma raíz y comparte la misma vida del olivo. ¿Ve? La palabra de Dios tiene que ser parte de nosotros, compartir nuestra vida. Amén. Aleluya. Lo que Santiago quería decirle a los creyentes es que tenían que entender que recibir la palabra es recibir a Cristo.
es recibir la vida de Cristo, tener a Cristo en el corazón, tener la palabra implantada, ingerida, formando parte de nosotros. Amén. No es un libro cualquiera, hermano. La palabra no es un libro más. No, es la palabra de Dios, viva y eficaz. Amén, hermano. No es letra. Cuando se toma la palabra como mera letra, hay problemas, hay exclusión. No nos va a aprovechar, no va a ser beneficiosa, no va a servir para el propósito, para aquello que Dios la envía. Amén. A su nombre gloria. Mire, Gálatas capítulo 4, verso 19, mire. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo es la palabra viviente. Amén. Tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viviente. Tiene que estar en nosotros, injertada, ingerida. Amén. Por eso es que el Señor, siempre que habla con sus siervos, en el caso de Ezequiel, de Juan allá en Apocalipsis 10, le dice, no le dice, lea la Biblia, lea la palabra, lea este rollo. El caso de Ezequiel, no, le dice, coma este rollo. Y a Juan le dice al ángel aquel, coma este libro, porque tiene que ser ingerido, tiene que convertirse en savia, en el caso del olivo, o en sangre, en nuestro caso. Si no, no va a aprovechar. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 16. Oiga bien, la palabra de Cristo more o habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos. Habite, more. Amén, hermano. Hay que seguir insistiendo. No se puede cambiar el tema. Amén. Hasta que no estemos claros, hasta que el Señor no vea que estamos claros, seguros, viviendo la palabra, que esta palabra forme nuestras vidas, Él no nos va a cambiar el tema. Amén. Filipenses 3:1, mire que lo dice la Biblia, mire. Resta, hermanos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas, para mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. ¿Ve? Las mismas cosas. A veces Dios nos insiste, o a veces no, muchas veces Dios nos insiste en algo porque quiere que esté seguro en nosotros. Mire, y el apóstol Pedro en su segunda carta 1:12 dice, por lo cual yo no me descuidaré de recordaros siempre estas cosas. Insistir en lo mismo, recordarles siempre lo mismo, aunque vosotros la sepáis. Porque es que una cosa es yo saber y otra cosa es vivir. Amén. El Señor Jesucristo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hacéis. Saber solo no sirve, porque eso hincha, eso enorgullece. El conocimiento enorgullece. La persona se las cree que se las sabe todas, pero no vive nada, no hace nada de eso que sabe. No sirve. Bienaventurados si las hacéis. Y aquí dice, no me descuidaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque no es el asunto saber tanto, sino vivir, aplicar.
o como dice aquí, y estéis confirmados, fundados, establecidos en la verdad presente. Hay que estar fundado en la palabra, vivir por la palabra. Por eso es que el diablo engaña a mucha gente, la desvía, la desanima, la tuerce, porque se conforman con el saber. Yo ya sé, man, y no vuelven a leer la Biblia, la leen una vez y mucho, y no, es que yo ya sé, mano, yo ya sé, ya sabe, pero que tanta Biblia de esa que sabe, vive, forma parte de nuestras vidas. Amén. El capítulo 17, mire cómo es de tremenda la palabra. En el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, una ciudad griega, muy floreciente, muy poderosa en su cultura helénica, que en ese tiempo era lo máximo, la filosofía. De allí surgen esos tantos filósofos que nos enseñan en el bachillerato, ¿se acuerda? Que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, etcétera. Una cosa de sabios tremendísima, como dicen hoy en día, una cosa de locos, ¿sí? Eso nos habla el capítulo 17 del libro de los Hechos, la estadía de Pablo en aquel lugar. Y en el capítulo 18 se nos cuenta cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto, también griega, pero allí llega a la ciudad de Corinto. Pero ese paso por Atenas le enseñó algo importantísimo al apóstol, que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy nosotros, que no es el mucho saber ni la sabiduría, así sea en la misma palabra. Amén. No es eso lo que cuenta, sino que la palabra vaya acompañada del poder transformador del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Que la fe se convierta, o pase más bien, de letra a palabra viva. Amén. Se forme en nosotros. Mire, 1 Corintios 1:24, mire. Perdón, porque nosotros sabemos que cuando Pablo está en Atenas, él pasó viéndose un montón de altares, porque esa ciudad era sumamente idólatra, y veía un montón de dioses y de altares a dioses. Pero vio un altar por allá que decía al Dios no conocido. ¿No? Entonces Pablo lo suben al Areópago y él dice: ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, porque le tenían altar, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo les predico. Pero Pablo usó de su sabiduría que tenía, porque Pablo era un rabino poderosísimo, criado a los pies de Gamaliel. Aparte de eso, era ciudadano romano, criado en la ciudad de Tarso. Se enfrentó muchas veces a los filósofos y conocía y le tenía mucha lectura de los filósofos. Entonces, cuando pasa a Corintio, mire lo que dice, 1 Corintios 1:24. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Él entendió una cosa allí. Una cosa es tener a Dios como poder de Dios, a Cristo, perdón, como poder de Dios, y otra como sabiduría. También es bueno, es necesario, pero que vayan las dos acompañadas. Amén. Segunda de Corintios 3:6, el cual aún nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, oiga, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí está viendo la diferencia de saber la Biblia? Hermano, yo sé.
Yo llevo 25 años de convertido. Yo conozco al Señor de 15 años, dicen otros. Pero eso no es tan importante si no va acompañado del poder transformador del Espíritu. Mire, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Pero la palabra oída no les aprovechó porque no mezclaron fe aquellos que la oyeron. ¿Sí ve? O sea que la fe es ese proceso que hace que la letra se convierta en vida. Amén. Como el metabolismo, que usted se mete cualquier alimento y llega el organismo lo procesa y lo convierte en sangre, vida. Porque la Biblia dice que la sangre es la vida del animal o de la persona. Amén. Entonces miremos bien que a los atenienses allá en Grecia predicó la palabra, pero con sabiduría humana, influenciado por el auditorio lleno de filósofos epicúreos y estoicos y de todas las ramas de la filosofía griega. Entonces eso lo movió, eso lo preocupó y dijo: no, aquí hay que hablar con palabras de las que yo sé, diría él. Porque repito, era un rabino y prescindió del poder de Dios. Le dio a los griegos lo que querían. ¿Qué? Sabiduría, porque es que a los griegos les gusta la sabiduría. Ellos no creen en otras cosas. Ellos no comen cuento, entre comillas, de que cuál resurrección y que cuál cosa de esas. Ellos era solo filosofar. Primera de Corintios 1:22 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí ven? Eso es lo que a los griegos les gusta, sabiduría. Viven hinchados el pecho y la cabeza, que son los más sabios. De hecho, cuando Roma, primero fue el imperio griego y luego el imperio romano. Cuando Roma conquistó a Grecia, lo conquistó políticamente y geográficamente, territorialmente, conquistó el imperio romano al imperio griego, lo sometió. Pero los griegos los conquistaron a ellos culturalmente. Por eso existe la cultura grecorromana. Y esa era la que se difundía en los tiempos de Cristo y antes. Amén. Por eso se dejó influenciar el apóstol Pablo, y por eso aquí dice que los judíos piden señales. Usted no ve que se le arrimaron a Cristo y le dijeron: queremos ver de ti señal. Y el Señor le dijo: señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque los judíos buscan señales. A ellos no les importa tanto la sabiduría. Son sabios, claro que sí, en la palabra y en la sabiduría que Dios les ha dado, porque ese pueblo es tremendo. Pero los griegos buscan sabiduría, y eso les dio el apóstol Pablo. Esa fue la razón por la que al apóstol no le dio un resultado espiritual abundante como en los otros lugares o en otras ocasiones donde él predicó. La Biblia dice que solo unas pocas personas allá en Atenas creyeron. Mire, Hechos 17:34 dice: mas algunos creyeron, algunos. ¿Qué tan diferente, por ejemplo, como cuando predican Antioquía, que dice que casi toda la ciudad se agolpó al sábado siguiente en la sinagoga porque querían oír la palabra que Pablo predicó? Porque era una palabra cargada de poder del Espíritu Santo y de pura Biblia, hermano, puro Antiguo Testamento. Casi
casi toda la ciudad se agolpó allí. Pero aquí dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, algunos. Yo creo que se pegó la desinflada del siglo el apóstol Pablo. Me imagino que se fajó tremendo mensaje lleno de sabiduría, de retórica, tremendas, un despliegue de conocimiento filosófico tremendo. ¿Qué diría? Esta gente, todos estos griegos se van a arrepentir. No, solo unos pocos. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dijo? No vuelvo a cometer la misma. No vuelvo a prescindir del Espíritu Santo. Entonces allí a Corintios, cuando pasa, porque ya dijimos, pasa de Atenas a Corintio, llegó diferente, no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino mire lo que dice 1 Corintios 2:1. Mire, así que hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo. ¿Sí ve? La importancia de la palabra viva, que no es importante es tanto saber, mire. O sea que con lo que él sabía, que repito, Pablo era un rabino, un hombre de letras, pero en Corintio prescindió fue de eso, no del Espíritu. Amén, hermano. Dependió en ese momento del Espíritu Santo. Capítulo 2, ahí mismo en el 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y con poder. A su nombre gloria, hermano. En otras palabras, predicó la palabra de la cruz. Mire, la palabra de la cruz, verso 17 dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabra, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, para que no sea inútil el mensaje de la cruz como lo fue en Atenas. Solo unos pocos se salvaron. Bueno, de todas maneras se salvaron algunas almas, pero hubo escasez de fruto. Mire, para que no se haga vana, inútil la cruz de Cristo. Y en el verso 23 dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vea? No importa, oiga bien, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura o insensatez. ¿Sí ve? Porque los judíos piden señales, entonces tropiezan, y los griegos buscan sabiduría. Aquí esa palabra de un hombre crucificado por allá, derramó su sangre, muerto por los judíos, lo mataron. Ese es el Salvador. Bueno, oiga, este está como loco. Eso es lo que decían los griegos. A los griegos insensatez, eso es insensato, eso es necio, eso no, ¿cómo así? La palabra de la cruz. Por eso dice que es locura a los que se pierden. Amén. El saber solamente, el mero conocimiento de la palabra, hace vana la cruz de Cristo, hermano. O sea que hace inútil el propósito que tiene la cruz. Se pierde, se diluye en el saber. Ahí queda. Amén. En el conocimiento. Él tiene que formar parte de nuestra vida, no quedarse en la cabeza. Tiene que bajar al corazón. Tiene que formar parte de nosotros. Porque aunque ya no estamos en el tiempo de los griegos, ni de la ciudad de Atenas, hoy en día hay mucho ateniense. Hoy en día hay una cantidad de atenienses y de griegos tremendo. Amén. Que les gusta cosas nuevas. Eso fue lo que dijeron ellos.
Las iglesias hoy en día están llenas de gente que quiere ver y oír cosas nuevas, impresionar con cosas nuevas. Ya no les gusta la palabra, prefieren sueños, revelaciones, visiones, conceptos humanos. Amén, hermano. Introducir cosas que se parezcan a aquellas cosas que en el mundo están dando impacto, que están ganando adictos. Esos conciertos con música rara y con esas luces. Eso la iglesia está. Uy, ve, y mira la multitud. Además, es lo mismo decir que pasa lo mismo. Porque les gusta es multitudes. Cosas nuevas. Mucho ateniense, hermano. Mucho ateniense. Mire. Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva, lo novedoso, lo impresionante. Amén. A nosotros no nos debe interesar cosas nuevas. No, hermano, pero que nos digan anticuados, obsoletos, lo que sea, no importa. Pero debemos de preferir la palabra antigua. No es anticuada, es antigua. El buen camino, como dice el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella, no las modernas. Hoy la iglesia quiere evolucionar. Ese es el término que se está enseñando hoy en día en muchos institutos teológicos, en muchas universidades teológicas llamadas cristianas, y ese término, hay que evolucionar a la par con el mundo. El mundo va con pasos agigantados en ciencia, en tecnología, en evolución. Mí no hay que evolucionar. No van. No. Hay que crecer en la palabra. Pero en la palabra antigua, en el mensaje antiguo, en el mensaje genuino de la palabra de Dios, del verdadero evangelio, el evangelio primitivo, esa palabra que como Ezequiel, mire, Dios le ordenó, mire, Ezequiel 2, versos 8 y 9, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, oiga, lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí en la mano, una mano me fue enviada, y en ella había un libro envuelto, un rollo, que en ese tiempo eran rollos, pergaminos, papiros. La palabra se escribía sobre rollos. Mire, vio un rollo envuelto, y el Señor le dijo: oye lo que yo te hablo, lo que Él dice, no lo que otro. Y come, hermano. Capítulo 3, ahí mismo en Ezequiel, verso 1 y 2. Y me dijo: hijo del hombre, come lo que hallares, come este envoltorio, y ve y habla a la casa de Israel. Oiga, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Aleluya. La palabra es dura, pero cuando uno la come en fe y para la gloria de Dios, es dulce como miel. Es lo mejor, es lo más sabroso. Cuando uno se llena, cuando se acostumbra a la palabra, al mensaje antiguo, a lo que es estricto de parte de Dios, a lo que el mundo llama hoy anticuado y obsoleto, fanatismo, extremismo. Pero es porque la iglesia se quiere igualar con el mundo, evolucionar con el mundo. No, la palabra implantada, hermano, que se llenen, mire, que se llenen tus entrañas. Tremendo término, hermano. Que se llenen tus entrañas, no la barriga, porque ya tienen que formar partes de nosotros, de la sangre. Amén. Mire, que
que se llenen tus entrañas. El profeta Jeremías capítulo 15 verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ese era un hombre que sabía comer la palabra. Se gozaba en la palabra, hermano. No ponía reparos a la palabra de Dios como muchos cristianos hoy en día que, no, es que esa palabra, hermano, muy dura. Como dijeron los apóstoles, uy, dura esa palabra, ¿quién la puede oír? Qué extremismo, qué fanatismo, qué tiene tal cosa, qué chiste tiene tal otra. Eso no es pecado, eso no tiene nada de malo. A su mirar, según su concepto, no el concepto bíblico, no el de Dios. Amén. Apocalipsis 10:9, mire. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Me gusta esta versión. Devóralo. Y él te hará amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Devóralo. ¿Qué tiene usted y yo que hacer con la palabra, hermano? ¿Usted qué opina? ¿Qué cree usted? ¿Para qué tiene esa Biblia en su mano? ¿Para qué? Para que vean que usted es evangélico y usted vaya por la calle con la gente. ¡Ay, es evangélico! Sí, aunque hay algunos que se avergüenzan. Hay otros que les gusta que les digan evangélico, pero no ser evangélicos. Porque aquí hay una gran diferencia, así como saber la Biblia, tenerla formando parte es distinto. Asimismo, ser evangélico o decir ser evangélico. Amén, hermano. Porque qué, hermano, cuando esa palabra forma parte de nosotros, por eso dice que se llenen tus entrañas, eso es lo que nos hace nacer de nuevo. Amén. El Señor, hablándole a Nicodemo, no le dijo: os es necesario saber. No. De hecho, Nicodemo sabía. Claro, Nicodemo era maestro en Israel y era maestro de la Biblia. Por eso el Señor le dijo: os es necesario saber. No, él no le dijo: os es necesario saber. Le dijo: os es necesario nacer. Ni siquiera, hermano, le dijo: os es necesario entender, aunque es muy necesario entender la palabra, claro que sí, pero tampoco le dijo eso. Le dijo: nacer, nacer, amén, nacer de nuevo, sufrir una metamorfosis nuevamente, amén. Por lo único, Nicodemo quedó mirando para el techo y ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre ya viejo nacer otra vez? ¿Acaso puede volver al vientre de la madre? ¿Vio? Entendió lo del proceso, pero no sabía más de ahí. Qué tremendo. Porque hay gente que sabe. Hay gente que sabe que no puede mentir y miente, que no puede fornicar y fornica. Hay gente que sabe que no puede tratar mal a los demás y los trata mal, que no debe menospreciar y menosprecia, que a Dios no le agrada el orgullo y la envidia, pero es orgulloso y envidioso. Que la Biblia dice, y saben que la Biblia dice que no podemos ser pleiteros y malas pécoras, y lo somos. ¿Ve? ¿Para qué saber si no hacemos o vivimos? La gente sabe, hermano, mucha gente sabe, pero vive. Amén, hermano. Hay que implantar la palabra en el corazón, ingerirla. Hay que ingerirla para que quede implantada en el corazón. En el corazón, no en la cabeza. No saber, mire Deuteronomios capítulo 6, verso 6, mire.
Mire lo que el mismo Señor dice. Mire, Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras, la palabra que yo te mando hoy, estarán sobre tu cabeza. ¿Cómo dice? Estarán sobre tu corazón, no sobre la cabeza, hermano. No, mire, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y uno va a casas de cristianos. Bueno, sí, se llaman, dicen cristianos. Y uno va a casas de muchos cristianos y encuentra a Ronaldinho, encuentra el afiche de Messi. Oh, Messi. Encuentra, algo por ahí de lo que el mundo exhibe. Y no encuentra ni un letrerito por ahí que diga Dios está aquí, o un texto bíblico, alguna cosita. Porque la palabra no forma parte de su ser ni de su hábitat. La tienen como un amuleto más. Mucha gente coloca un atril tremendo en la sala, grande, y una Biblia grandota así, Salmo 91. Y ya, claro, con eso ya le va a llegar la buena suerte. Claro que. Amén. Por eso repito el texto. Juan 3:17. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados fuereis si las hacéis. Anótelo, subraye, hermano. Juan 3:17. Ezequiel capítulo 3 verso 10. Y me dijo: hijo del hombre, todas mis palabras que yo te hablaré, tómalas en tu corazón y oye con tus oídos. ¿Tómalas dónde? ¿Dónde? Repítalo para que no se duerma. ¿En dónde? Fuerte. Con vida. En el corazón. La palabra, hermano. Amén. Hay varios elementos en esta clase de mensaje que Pablo le predica a los corintios y que hizo mucha falta en Atenas. Mire, 1 Corintios 1:21 dice: porque ya que en la sabiduría de Dios, oiga, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, como dicen los griegos, de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, si la aceptan, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2 verso 5. Para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué faltó? Predicar a Cristo crucificado, que nos habla del sufrimiento de la cruz. Eso es lo que a la gente no le gusta. Por eso la palabra no les gusta. No se quieren someter. Y el evangelio tiene por obligación una parte de sufrimiento.
El que quiere ir al reino de los cielos no puede renunciar a sufrir algo en esta vida, hermano. Amén. A la gente no le gusta, y eso habla. Predicamos a Cristo y a este crucificado, el sufrimiento en la cruz, el menosprecio, la afrenta, el oprobio. Amén. Las pruebas que las trae incluidas el evangelio, man. Si usted va a convertirse para que todo le vaya viento en popa y todo el mundo le dé palmadita en las espaldas y le sobe la cabecita y le bendiga, manito, gloria a Dios, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Si usted se va a convertir para eso, está en la dirección equivocada. Amén. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. En Cristo hay paz, pero no nos va a quitar la aflicción con el mundo. No, es necesario. Mire, Hechos 14, 22, mire, es necesario. ¿Cómo dice? ¿Ya lo encontró? Hechos 14, 22. Dígalo, hermano. Búsquelo. Tenga contacto con la palabra. Dese cuenta que lo que aquí le decimos no son ideas mías. Ni es un mensaje que me manda la misión. Usted tiene que predicarlo así, 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 así. No, señor. No. Es lo que Dios me inspira de su palabra. Mire, ¿qué dice? Hechos 14, 22. Es necesario, esa es la palabra ahí, man, que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Necesario, ¿sí o no? Por eso la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo, a la gente no le gusta. Ven el sufrimiento de que viene por allá a 500 metros o 1 kilómetro y por aquí que es más rápido. Le huyen. Y el Señor dice, ahí donde leímos, en el capítulo 16, verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al sufrimiento no es para correrle, es para ponerle el pecho, pararse de frente en el nombre de Jesús. Por eso dice, confiad, yo he vencido. O sea, hay que confiar en Cristo, que ese sufrimiento, esa tribulación viene, es necesaria, porque va a formar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros conceptos, nuestras ideas, para entrar en el reino de los cielos. Entonces yo lo rechazo y le corro, nunca me voy a ser formado. Y no, yo voy para el cielo. Un momentico, ¿usted para dónde va? Ah, San Pedro, es que yo voy a entrar al cielo. No, señor, usted rechazó allá necesita pasar por esa prueba y tiene que cumplir esos requisitos. Eso no es así que voy con él y que ya, que no, señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Sufrimiento necesario. Amén. Ahora, hay un elemento de locura, entre comillas, un elemento de locura en el Evangelio. No entendemos muchas cosas. Parecen como absurdas muchas de ellas. Mucho de lo que nos pasa, de lo que Dios nos pide, como que no encajan en el criterio natural o humano. Por ejemplo, a Ezequiel se le ordena por ahí en el capítulo 37, algo así, predicarle la palabra a unos huesos secos. Eso es como loco. Ezequiel, ¿ve estos huesos secos? Ah, sí, Señor. Uy, pero seco en gran manera, Señor.
Bueno, predícales. ¿Cómo? Locura. Hay un cierto elemento de locura en el evangelio. Amén. A Isaías se le ordena salir desnudo o dormir de un solo lado. Usted imagina uno durmiendo siempre solo y con esas ganas de voltear si no puede. Pero aprendieron a pensar como Dios quiere y les trajo grandes resultados y bendiciones obedecer a Dios, aunque tuviera ese elemento de locura. Amén. Pero la Biblia nos dice que es locura a los que se pierden. Si usted lo acepta como locura, como algo que no es, y no, yo no voy a hacer así, y no confía en el Señor, no obedece a Dios, entonces se pierde. Porque dice que es locura a los que se pierden. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, mire bien, 1:18, Primera de Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amén. También es tropezadero para mucha gente, hermano, cuando la palabra se toma solo como letra. Oiga bien, cuando la palabra se toma solo como letra, hermano, es tropezadero. Mire, Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Amén. Mateo 4:17, mas no tiene raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. ¿Ve? Y Primera de Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Desobedientes. ¿Ve? Claro, cuando usted desobedece a la palabra, se le convierte en tropezadero, hermano. Mire, piedra de tropiezo, roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. El desobediente está destinado a eso. Amén. Pero es poder y sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, hermano. A todo aquel que cree, como dice el Salmo 19, hermano. Mire este precioso salmo. Mire, Salmo 19 del 4 al 6 dice, por toda la tierra salió su voz, la voz de Dios, y hasta el fin del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué tiene que ver el proceso del día y la luz, o el día y la noche? ¿Qué tiene que ver con que salió por toda la tierra la palabra de Dios? Predicada por la iglesia, por toda la tierra salió su voz. ¿Qué tiene que ver? La palabra. Amén. Primero, la palabra es dulce más que la miel, dice el verso 10, ahí en el Salmo 19. Y que la que destila del panal, miel pura. Que por ahí hay mucha gente que le mete a eso panela o le mete alguna otra cosa y no es pura. La palabra pura es miel pura. Amén, hermano. No se la deje adulterar, que hay muchos que adulteran la palabra de Dios. Lo dice Pablo, nosotros no somos de los que adulteramos la palabra de Dios. Amén, hermano. El verso 4 dice, en ellos puso tabernáculo. En ellos, dentro de ellos. ¿De quiénes? De los hombres. Puso tabernáculo para el sol. Oiga,
El hombre es constituido templo del Espíritu Santo. Somos tabernáculo de Dios. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo será su Dios con ellos. Para el sol. ¿Y quién es el sol? El sol de justicia es Cristo, que trae salvación, hermano. Mire, verso 5. Y este como novio, aleluya, Él es nuestro novio celestial, que sale, amén, de su tálamo, sale de su trono. Dicen en Filipenses capítulo 2 verso 7 que se despojó a sí mismo. Mire, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El sol de justicia sale de su tálamo y viene a la tierra. Amén, hermano. El hombre es el encargado de llevar esa palabra al corazón del otro hombre, de la iglesia, amén, de su novia. Y se alegra cual gigante, cual poderoso para correr el camino. En el corazón de los hombres Cristo se alegra para ir en esa caminata hacia el cielo, hermano. Amén. Aleluya. Desde el momento de la conversión hasta el momento glorioso del arrebatamiento, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Miren ese salmo lo que está diciendo. Y dice: y no hay quien se esconda de su calor. No hay hombre, no hay ser humano que pueda esconderse del poder purificador de la palabra, del poder santificador del sol de justicia cuando quiere. Usted ve que el sol alumbra toda la tierra, hermano. Así el sol de justicia quiere alumbrar todo hombre. No hay quien se esconda de su calor. Amén. Por eso ahí en el Salmo 19, del verso 7 al 9, cuando uno permite, cuando uno toma la palabra para que forme parte de su ser, la injerta en su vida, la digiere, mire los resultados. Verso 7 en adelante. Verso 7. Convierte el alma y hace sabio al sencillo, al pequeño. Verso 8. Alegra el corazón y alumbra los ojos. Verso 9. Permanece para siempre, es verdadera y justa. Se vuelve más deseable que el oro y más dulce que la miel. Además somos amonestados con ella, y al guardarla hay grande galardón. Seremos librados de nuestros propios errores. Siga leyendo y verá. Librados de la soberbia, no se enseñoreará de nosotros. Entonces seremos íntegros y estaremos limpios de gran rebelión. ¿Sí ve lo que hace la palabra? Cuando forma parte. Obvio. Si se queda aquí en la cabeza apenas, no hace nada. O sí hace algo. ¿Sabe qué hace? Lo vuelve a uno cabezón. Y ya se cree más que los demás. Una cosa es oír la palabra para juzgarla, y otra muy diferente para ponerla por obra. Porque lamentablemente hay gente que la oye o quiere oírla, pero no para ponerla por obra, sino para juzgarla. Para decir, a ver, ese mensaje, pues sí, esto no, que no me pareció, yo pienso que va. Y son como los fariseos allá en Israel. Amén. Mire Ezequiel 33, verso 30 en adelante. Mire, este pueblo oía la palabra, pero vivió el rigor del juicio porque no comió esa palabra. Mire, y tú, oh hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas.
y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, oiga lo que dicen, venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se sentarán delante de ti como mi pueblo, oiga, como mi pueblo, y oirán tus palabras. ¿Y qué? Dígalo más duro. ¿Qué? ¿Y qué? Y no las pondrán por obra. Antes, en lugar de, antes hacen escarnios con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, ¿y qué? Y no las pondrán por obra. 2 veces. Mas cuando ello viniere, ¿qué? Cuando viniere, ¿qué? El juicio. El resultado. Cuando venga el juicio, porque él les estaba amonestando de parte de Dios que guardaran la palabra, o si no, mas cuando ello viniere, he aquí que viene, porque es que lo que Dios promete lo cumple, bueno o malo, agradable o desagradable, y he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y usted sabe que después, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se los llevaron para Babilonia cautivos. Y usted puede leer en el libro de Lamentaciones cómo Jeremías describe la invasión de Nabucodonosor de los babilonios a Jerusalén. Dice que los jóvenes quedaron como estiércol regados por las calles. ¿Por qué? Porque oían la palabra, pero no la ponían por obra. Amén. No es solo saber, hermano. No es solo decir, sí, yo sé, hermano, yo ya le he leído. Yo tengo hermanos, yo tengo 20 años. ¿Usted cuántas veces no he oído esos mensajes? Sí, está bien. Está bien, sí. Muchas veces los ha escuchado. Pero mire que el mismo Dios le dice a Ezequiel, la oirán. Saben que es palabra de Jehová. Y vendrán a ti como mi pueblo. Supuestamente como mi pueblo. Y oirán tu palabra, mas no la pondrán por obra. Qué triste y lamentable esa actitud de mucha gente que oye la palabra, pero no la lleva al corazón. Por eso el sembrador salió a sembrar y parte de la palabra cayó a la orilla del camino y vinieron las aves y se la comieron. Vino el diablo y se la robó. Porque vienen a oír la palabra, pero vamos a ver. ¿Quién sabe quién los trajo? No es que hay gente que viene porque fulano o fulana de tal vino, la invitó y viene, pero si ese fulano o fulana no vuelve, él tampoco vuelve. ¿Qué pasó con la palabra? El otro dice que la recibe con gozo. ¡Ay, qué palabra! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno el culto! ¡Qué tan bonito el culto! Y al mes, 2 meses, 3 meses, no vuelve. ¿Por qué? Otros se quedan ahí, como mi pueblo. Como mi pueblo, pero oyen, no están de acuerdo con esto, con aquello. A mí me parece que eso no es así. Yo creo que no, es que mire, que yo escuché y yo he visto que allí, vea que está alguna rara, extraña, extranjera y peregrina razón colocan para decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, imagínense, no está de acuerdo con Dios. Con Dios.
Cuando uno no está de acuerdo con algo de la palabra, no está de acuerdo con Dios, no con el predicador, con Dios. Yo quiero estar de acuerdo con el Señor.